Hola amigos, nuevamente a todos. En esta ocasión tengo un mensaje muy importante. Considero que este mensaje es muy importante para que estés alerta y sepas tomar decisiones en cuanto a lo que está sucediendo en México, porque estamos pasando sobre una crisis, estamos pasando sobre un caos gravísimo. Hay un tipo que ha estado apareciendo desde hace algunos meses cada vez más y más en las redes sociales, subiendo videos en YouTube llamando a la gente, y que se llama Gilberto Lozano González. Al principio, cuando descubrí a este personaje, me llamó mucho la atención lo que decía, pero conforme lo fui siguiendo empecé a descubrir ciertos patrones en su mensaje y en su forma de hablar que me parecieron bastante incoherentes, y aquí te voy a explicar por qué. Pero antes de continuar te quiero pedir dos favores. El primero, que descargues este video y si puedes lo publiques. Y el segundo, como lo he dicho en otros videos, te pido que tengas el valor de escucharme, porque tengo una opinión distinta a la mayoría de los que han visto este personaje, y que al final hagas un balance y hagas tu juicio por ti mismo. En 5 puntos en este video te voy a demostrar que este personaje lo que está haciendo es una gran farsa, y es una farsa verdaderamente peligrosa. Es muy peligroso, es muy irresponsable lo que está haciendo este tipo. Quiero que estés muy alerta con respecto a este personaje. Entonces, punto número 1. ¿Quién es Gilberto Lozano? Gilberto Lozano es un regimontano egresado de una escuela muy humilde que se llama Tecnológico de Monterrey. Después hizo una especialidad en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. O sea, el tipo no pasó por las escuelas públicas. Después pasó a ser ejecutivo del Grupo Alfa de Monterrey. Después pasó a ser parte del Consejo de Administración de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. También fue parte del Consejo de Administración de un hospital que se llama Hospital San José. ¿Propiedad de quién creen, amigos? Propiedad del padre de Martita Sagún, sí, la esposa de Vicente Fox. Después, en 1995, fue director corporativo de la empresa Coca-Cola FEMSA, precisamente cuando Vicente Fox era director general de esta compañía en México. Y algo muy importante es que cuando el traidor Vicente Fox llega al poder, entonces Gilberto Lozano pasa a ser parte de su gabinete como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Quiero ser aquí muy objetivo y muy claro, y quiero decir que duró solamente algunos meses Gilberto Lozano en esta posición. Él dice, según eso, que porque él no vio sus principios en el gobierno en el que estaba formando parte, pero yo más bien creo que fue porque no le gustó el hueso que le dieron y se regresó al sector empresarial. Entonces, si él trabajó para una empresa del padre de Marta Sagún, si Vicente Fox lo invitó a su gobierno, ¿tú crees que va a quedar mal con ellos? ¿Tú crees que los va a traicionar? Por eso Vicente Fox y Felipe Calderón son intocables en sus videos. Bueno, pues después de esto, Gilberto Lozano fue parte del Consejo Ejecutivo de Coparmex. Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, es una asociación de patrones y empresarios que buscan evidentemente la protección de los intereses del sector patronal en el país. Después de eso, fue consejero de la máxima élite empresarial de este país. Fue consejero del Consejo Coordinador Empresarial, comité de máxima élite empresarial en este país. Parte de esta biografía se puede encontrar en uno de sus sitios web. Digo parte de ella porque en su biografía el señor omite que fue parte de los consejos de administración de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, analizando un poco de dónde viene este personaje, podemos claramente notar que este señor no es un tipo tan independiente como lo pretende, tan del pueblo como lo pretende, y sobre todo tan desvinculado de las élites y del gobierno como lo pretende. El tipo es un millonario que ha hecho su vida y su fortuna gracias a la corrupción y a los privilegios que el gobierno mexicano otorga a la élite empresarial de este país. Tan solo hay que ver parte de su casa desde donde él hace sus videos para que te des cuenta del estrato social al que pertenece. Te repito, el señor fue consejero del Consejo
coordinador empresarial, y esto no es cualquier cosa, no es cualquier comité, estamos hablando de la élite empresarial que controla y corrompe a nuestros funcionarios. Quiero, amigo, recordarte también que el Consejo Coordinador Empresarial fue quien financió en 2006 la guerra sucia contra López Obrador cuando lo atacaban diciendo que era un peligro para México. Fueron ellos quien crearon ese eslogan y quien financiaron esa campaña. Además, cabe decir que esta organización, este comité de empresas, son quienes impulsaron de reformas como la reforma laboral, con sus esquemas de subcontratación y de esclavización de los empleados, y de la reforma energética que beneficia únicamente al sector empresarial. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo habías visto a este señor que en sus últimos 40 años ha vivido en la élite empresarial? ¿Cuándo lo habías visto tú a este personaje luchando en contra del gobierno? ¿Cuándo lo habías visto luchando por el pueblo? ¿Qué hizo cuando se aprobó la reforma energética? ¿Dónde estuvo él? Seguramente festejando con sus amigos empresarios. Por eso, amigo, aquí quiero que entiendas una cosa, para que puedas entender bien el discurso de Gilberto Lozano. La política en México no es como este señor te la dice, no es como él te explica. No es que los partidos políticos sean solamente los responsables de la tragedia nacional y que ellos dividen la sociedad y que ellos son unos cerdos y que ellos han destruido al país. Efectivamente hay corrupción dentro de los partidos políticos, pero por encima de ellos está el gobierno federal. Por encima del gobierno está la élite empresarial. Sí, así es, amigos, realmente es la élite empresarial en este país quienes dictan las órdenes a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios son realmente empleados de estas élites empresariales. Los empresarios más ricos del país son realmente quienes controlan al país. Y te voy a dar un ejemplo de la magnitud del poder de las élites empresariales. Lo acabamos de vivir en los últimos 10 días del año. Se vivió en México una escasez de gasolina. Esta escasez fue una escasez provocada por el sector privado de los combustibles. ¿Por qué? Porque es una estrategia de mercadotecnia que utilizan cuando van a introducir al mercado productos a precios muy elevados. Primero crean escasez, luego la gente los compra a cualquier precio. Si te diste cuenta, el sector empresarial, el sector privado, paró al país durante 10 días. Los empresarios, las compañías, tienen el poder de detener al país en 10 días. Por eso el sector empresarial, de donde sale Gilberto Lozano, está detrás de la reforma energética, porque al obtener ellos el control de las energías de este país y de los combustibles, no solamente tienen una fortuna inmensa, un poder capital inmenso, sino que tienen el control total de este país. Quien controla la energía, quien controla el petróleo en un país es quien realmente controla el país. Ese cuento de Gilberto Lozano de que la culpa es solo de los partidos políticos, de que ellos dividen y conquistan, es un cuento programado única y específicamente para afectar a la gente en las elecciones de 2018. No es un discurso progresista ni para mejorar el país. Quiero destacar también aquí en esta parte de que la empresa Coca-Cola FEMSA, donde el señor Gilberto Lozano fue director corporativo, es una de las empresas que más adeudan impuestos al gobierno. Es una de las empresas que no pagan impuestos y es una de las empresas beneficiarias de la corrupción y de los privilegios del gobierno federal. Y este hipócrita dice que los regidores no deberían de cobrar, que el problema está en los regidores, que regresen el dinero, que López Obrador regrese el dinero de su partido político. Si es así, este hipócrita debería empezar por regresar a todos sus empleados de Coca-Cola FEMSA los impuestos que les descontaron de impuestos sobre la renta, ya que esta empresa no pagó impuestos ante Hacienda. Y eso es algo muy corrupto y muy hipócrita. ¿Cómo es posible que la empresa no pague impuestos ante el fisco, pero sí les descuenta impuestos a sus empleados? Eso es ser un farsante, eso es ser un hipócrita, eso es ser un corrupto. Y bueno, volviendo al tema central de este punto, nos damos cuenta de que Gilberto Lozano viene de la élite empresarial de este país que está por encima del gobierno, viene de empresas beneficiarias de la corrupción del gobierno como Coca-Cola FEMSA. Se demuestra que tiene cercanías con la élite panista, en especial con Vicente Fox y Santiago Krill, y viene a proteger los intereses de todo este sector oligárquico. Aunque el señor Coca-Cola insiste que nunca se ha afiliado a ningún partido político, eso es tonto, eso es irrelevante. Carlos Slim tampoco era priista, tampoco era militante y sin embargo fue uno de los principales
beneficiarios del saqueo salinista, fue uno de los principales prestanombres de Salinas. Punto número 2. ¿Con quién tiene vínculos el señor Gilberto Lozano? Uno de los elementos más importantes de su movimiento, su brazo derecho, es Julián Levarón. Julián Levarón mantiene una estrecha relación con Emiliano Salinas Ocelli. Emiliano Salinas Ocelli es su asesor dentro de sus movimientos Dichos por la Paz, y Emiliano Salinas Ocelli es hijo de Carlos Salinas de Gortari. Extraña coincidencia. Quien todos sabemos a todas luces es quien mueve los hilos de Peña Nieto, y no solo de Peña Nieto, Carlos Salinas mueve también los hilos del PAN. Aquí vemos claramente a Gilberto Lozano con Julián Levarón. Por eso les ha convenido tener jodidos a los mexicanos para que hagan fila para votar. Vamos por Peña Nieto 21 de noviembre. Julián. Me gusta eso que dice Julián Levarón, traigo el sombrero para que no se me olvide. Como también ocurre el fenómeno de quitar retenes fiscales que se ponían en todas las calles de Chihuahua, y Julián Levarón nos va a platicar de eso. Y aquí vemos a Julián con Emiliano Salinas. Es tan farsante, es tan hipócrita Gilberto Lozano, que de eso no habla nada. Es como si tú eres el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad y quieres encabezar un movimiento para destituir al rector de la universidad, pero al mismo tiempo tu brazo derecho de tu federación estudiantil cena todos los días con el hijo del rector a quien quieres destituir. ¿Tiene sentido? ¿No te parecería un poco sospechoso? Yo no sé a ti, amigo, pero a mí me parece que sí. Porque te voy a decir algo, amigo, en política nada, absolutamente nada es casualidad, nada es coincidencia en política. Si están ahí es por algo. ¿No será tal vez que Carlos Salinas de Gortari está detrás de estos supuestos movimientos ciudadanos como el Congreso Nacional Ciudadano? Desde ahí me doy cuenta de la falta de independencia ciudadana y de la falta de limpieza de los vínculos con la gente de la élite y de la oligarquía mexicana. Punto número 3. ¿Qué propone Gilberto Lozano? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Mr. Coca-Cola, con un discurso incendiario, con un discurso visceral, con un discurso que exacerba los ánimos de la gente, con un discurso repetitivo, diciendo que ustedes son unos leones, que ustedes son los patrones, que vamos a derrocar al gobierno, que malditos políticos que siempre nos roban, que los vamos a sacar, que los vamos a derrotar, que vamos a derrocar al gobierno. Repite y repite y repite lo mismo, y que por cierto con un lenguaje bastante bajo propone que México se deshaga de los políticos y de que los mexicanos se sientan como patrones y como leones, y que entonces México comience una nueva era de prosperidad. Necesitamos derrumbar este sistema, derrumbar este edificio y serenizar a México. Queremos el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos. Porque no necesitamos políticos en México, no los requerimos, nos estorban y nos roban y nos estafan. Un autogobierno y autodeterminación con empleados públicos, ahí se organizan y vamos a hacer que se desmantele el edificio y se caiga desde abajo. ¿Cómo? Fabuloso, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr? Fíjate la estupidez que dice este señor. ¿Cómo? Los regidores no deben de cobrar y deben ser elegidos por el pueblo. ¿Cómo se logra? Congreso Nacional Ciudadano.org. Amigos, les pido por favor, únanse al Congreso Nacional Ciudadano.org. Hay que tumbarlos, hay que quitarlos. Te invito, Congreso Nacional Ciudadano.org. Y piensa en los leones. Y piensa en los leones. Deshaciéndose de los regidores. Esta es la hermosa teoría política de este señor. ¿Y qué va a haber después? ¿Una monarquía? ¿Una dictadura? ¿Una oligarquía? ¿Qué es lo que va a haber si no hay elecciones? Mr. Coca-Cola ha venido seduciendo a la gente con un discurso de ultraizquierda, viniendo él de la ultraderecha, en el que se despoja al gobierno de autoridad. Nuestro Laura Bozzo de la política mexicana utiliza el discurso de ideología anarquista
en el que el pueblo no tiene gobernantes y es capaz de autogobernarse. Habla mucho de charanizar a México, pero él por lo visto es tan ignorante que no sabe que es una federación y que eso es imposible. Bueno, esa es la ideología anarquista, el autogobierno, y tanto como el comunismo como el anarquismo son teorías políticas irreales, ficticias, falsas. Eso no se puede llevar a cabo. Son solo discursos para encantar y entretener a la gente. Pero este Laura Bozzo de la política mexicana, con un discurso de estilo de pastor de iglesia pentecostal, donde te repiten y te repiten lo mismo y lo mismo a gritos, pretende reducir tu capacidad de pensar de forma crítica para manipularte en las elecciones de 2018. Y ahora este oportunista, este farsante de mierda, está utilizando el hartazgo social para llevar agua a su molino con su discurso y desviar la atención a los ciudadanos sedientos de justicia de una forma en que él te dice lo que quieres oír. Él es un experto en mercadotecnia y en mercadotecnia política, y él sabe decirte lo que quieres oír para mantenerte entretenido. Si a un mexicano le dices que si le interesa derrumbar a Peña Nieto, que si le interesa meter a la cárcel a los gobernantes, que si le interesa derrocar al gobierno, eso es música para los oídos de un mexicano. Y todas esas ridiculeces que él está haciendo en sus videos es únicamente para mantenerte entretenido, amigo, para irse ganando la gente y manipular su percepción política. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Gilberto Lozano? Y aquí viene lo que muchos seguramente no querrán oír, mucha gente que le gusta ver sus videos. Gilberto Lozano es la persona que encabeza hoy en día la guerra sucia contra López Obrador. Una guerra sucia disfrazada, pero una guerra sucia real, y te lo voy a demostrar. No se te olvide que él viene del Consejo Coordinador Empresarial, que fueron quienes financiaron la guerra sucia contra AMLO hace más de 10 años y hoy están haciendo lo mismo, pero desde otro punto, en este caso desde internet. Y si te fijas, están utilizando exactamente los mismos argumentos, los mismos ataques, los mismos miedos, el mismo discurso que el de hace 11 años. No es nada de coincidencia que este tipo comienza a aparecer más y más cuando nos acercamos a las elecciones de 2018. Fíjate bien, amigo, fíjate muy bien cómo invariablemente, cualquiera que sea el tema de sus videos, siempre le dedica un tiempo especial de desprestigio, de insultos, de ataques hacia López Obrador, y para disfrazar que es una guerra sucia contra AMLO y legitimar su movimiento, Gilberto Lozano tiene que criticar primero al presidente Peña Nieto, pero claramente siempre le dedica peores ataques y peores insultos hacia López Obrador. Siempre después de dedicarle insultos bastante serios y bastante ofensivos y con un tono bastante fuerte, después de eso dice, y los demás son lo mismo. Pero a los demás no les dirige ni insultos ni los ataca con el mismo tono que Andrés Manuel López Obrador. Ni tampoco habla de casos en específico, ni mucho menos de panistas como Felipe Calderón o Vicente Fox. Estos dos particulares panistas son intocables en sus discursos y en sus videos. La derecha mexicana está llevando a cabo una táctica que consiste en asociar una verdadera oposición con el resto de los partidos políticos para que no haya cambio de régimen. Es una guerra sucia disfrazada de subversión. Vamos a verlo. AMLO 2018, PG 2018, no sirve para nada. El día de ayer, o antier, López Obrador, fíjate lo que hizo este pobre, este cuate no rebuzna porque no le sale la tonada. ¿Qué andas haciendo show mediático? Y la Secretaría de la Defensa, que me explique dónde quedaron los de Ayotzinapa. No te hagas pendejo, son un peligro para México. No el engaño que le hizo a la pobre gente ignorante, los mismos que siguen a Walter Mercado, que son los morenos, que les hicieron creer que estaban en un movimiento de regeneración nacional. Tienes que ser una mente muy chiquita que se tardó 14 años para terminar su carrera. Un estúpido que a lo mejor reprobó la mitad de las materias. Un señor que le tardó 14 años para terminar su carrera. Y hay un tipo que nace en Los Rojos 14 años, se mete 24 años acá y pues dice, yo quiero también mi negocio. Los morenos, míralos, aquí están. No vamos a engañar a la gente como ese movimiento de regeneración nacional que terminó en más de lo mismo, convirtiéndose en otro partido más. No te creas en proyectos de nación nacido del mismo sistema podrido. Peje, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando se aprobó la reforma energética? ¿Qué pasó con tu poder de convocatoria? ¿Por qué no tomaste reforma? ¿Por qué? Porque tú siempre jodes al pueblo. Dices que el pueblo es el único que puede salvar al pueblo, pero el pueblo te crees tú. No, lo cambiaste por Morena. No te hagas.
No te hagas, Peje, porque tú no hiciste absolutamente nada. Ahora te tiras al piso para su campaña. Se los dije. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué han hecho Margarita Zavala? ¿Cómo puedes pensar que una persona que viene de aquí, que le tomó 14 años terminar su carrera, es verdaderamente un pendejo, perdón? Pero ¿cómo? Si el señor duplicó la deuda en 5 años en el Distrito Federal. Ve a ver el Distrito Federal, el peor momento de seguridad cuando marchó 1 millón de capitalinos fue con él, con el Peje. Pero es lo mismo, Enrique Ochoa Clavillazo o Emilio Gamboa Patrón. Son igual que su pastor. El pastor le tomó 14 años terminar su carrera, donde tronó la mitad de las materias. ¿Qué puedes esperar de un señor como el Peje, o de Ricardo Anaya, o de Margarita Zavala, o de Enrique Ochoa el Clavillazo? Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de este señor farsante? El señor está reclutando gente para su supuesta revolución, pero fíjate bien cómo hace énfasis en 5 millones de personas. Lo que quiere es retirar 5 millones de votos de la contienda electoral de 2018. ¿Para qué? Para que la nueva figura del régimen, que es Margarita Zavala, llegue sin problemas a la presidencia de México. Necesitamos al menos 4 millones de gente que haga el papel de mandantes. Decimos que con 4 millones, cuando 5 millones de mexicanos estemos poniendo en su lugar a la basura. Dice, ¿para cuándo la podemos terminar, Gilberto? Pues cuando tengamos 5 millones de mexicanos. 5 millones de mexicanos. Vamos a ver aquí parte de una entrevista. Nosotros vamos por un 85% de abstenciones, votos nulos, más votos por candidatos no registrados. Ahora, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Un escarmiento. No votar es votar por el partido que está en el poder. No votar es votar por el partido que está en el poder. ¿Qué? O sea, Gilberto, eres un estúpido, eres un pendejo, eres un imbécil, tienes caca en la cabeza. Si crees que los mexicanos vamos a dejar que regrese el gobierno criminal de los Calderón en 2018, eso no lo vamos a permitir. O sea, eres un gran farsante. Primero dices que quieres derrocar a Peña, y luego dices que quieres que regrese el PAN con Margarita Zavala, el gobierno criminal de los Calderón. Ahí es donde me doy cuenta que todo esto es una farsa. Lo más importante para este señor farsante es hacer que millones de personas no salgan a votar en 2018 y permitir que la candidata del régimen, Margarita Zavala, llegue al poder sin problemas. ¿Quién gana si la gente no vota? Así de sencillo, hasta esta pregunta: ¿quién gana si la gente no vota? Y entendiendo quién gana si la gente no vota, entonces podemos entender claramente de qué lado está nuestro queridísimo luchador social Gilberto Lozano. Es tan estúpido lo que este señor está proponiendo, abstenerse en las elecciones de 2018. Es como si sabes que viene un ladrón a tu casa y en vez de defenderte, le abres la puerta y le das las llaves. O sea, por favor, de verdad no puedo creer que este farsante les esté metiendo en la cabeza esa idea tan estúpida de que no importa quién llegue al poder en 2018, pero en especial que no llegue López Obrador. Ese discurso y esa propuesta de Gilberto Lozano es un verdadero insulto a nuestra inteligencia. Eso es escupir en tu inteligencia. Es pura manipulación, una muy, pero muy peligrosa manipulación en la que no debemos caer. Punto número 5. ¿Por qué la guerra sucia? Todos los candidatos y todos los políticos fueran iguales, entonces ¿por qué la guerra sucia? La élite empresarial de donde sale Gilberto Lozano son quienes más ganan de la corrupción del gobierno, porque el gobierno les perdona impuestos. Miles de millones de pesos de impuestos son perdonados por lo menos a las 10 empresas más poderosas de México. Estas empresas son más ricas que el gobierno, generan más ingresos que Pemex. Bueno, para entender la guerra sucia hay que entender que López Obrador es el único candidato en las últimas décadas que desde hace más de 10 años ha estado advirtiendo que cuando él llegue al poder se van a acabar los privilegios de estas empresas. Si estas empresas pagaran impuestos justos, cambiaría completamente al país. Por eso tanta propaganda de miedo en contra de López Obrador, de que es un peligro,
Y sí es un peligro, pero para los privilegios que tienen todas esas empresas y monopolios que controlan y dominan al país. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y por eso ahora el régimen manda a alguien como Gilberto Lozano, que viene de esta élite empresarial que no paga impuestos, para hacer el trabajo sucio. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación como Televisa ya nadie les cree. Por eso ahora se infiltran entre las redes sociales, entre los movimientos, entre los verdaderos movimientos ciudadanos, adueñándose del hartazgo social. En la política, amigo, todo es negocio. Todo es un negocio. Si entiendes la corrupción que hay entre el sector empresarial, entre la élite empresarial de este país y la corrupción del gobierno federal, entonces es fácil de entender por qué la guerra sucia ahora del sector empresarial que viene a encabezar Gilberto Lozano. Así que por favor no te dejes engañar con ese discursito de que vamos a derrocar al gobierno, de que los partidos políticos tienen la culpa, de que tú eres un león, de que tú eres un patrón, de que no votes en 2018. Esos cuentos son para gente muy ingenua, muy inocente. Las cosas se manejan de otra forma, todo es negocio. Si hubiera habido más farsantes como este en otros países, no hubiera habido grandes presidentes como José Mújica en Uruguay, como Rafael Correa en Ecuador, o como Kennedy en Estados Unidos. Y si tu voto no fuera tan importante, este farsante no estuviera tan preocupado por neutralizar tu voto. Entonces, en resumen, 1. Gilberto Lozano viene de la élite empresarial, viene del Consejo Coordinador Empresarial. 2. El señor fue parte del gabinete de Vicente Fox. No estamos hablando de un ayuntamiento, de un gobierno estatal, estamos hablando del gobierno federal de la República. Ya sabemos entonces a quién le debe tener respeto. 3. El miembro más importante de su movimiento está vinculado con el hijo de Carlos Salinas de Gortari. 4. Nunca hizo nada por el país y ahora resulta que a sus 60 y tantos años de edad resulta tan revolucionario y tan preocupado. ¡Qué raro! 5. Está protagonizando la nueva guerra sucia contra López Obrador. Y 6. Pide el abstencionismo y dejar que gane Margarita Zavala. Conclusión, este tipo es un maldito farsante de mierda del régimen. Amigo o amiga, si este personaje te caía bien, ya sabes lo que realmente representa y si lo quieres seguir, adelante, date en la madre. Vete acostumbrando al gobierno de la Calderona, para que también a todos nos den la madre. Yo lo que te quiero pedir es que no te dejes manipular por este cerdo y quiero pedirte tu valiosa ayuda. Te pido que difundas este mensaje viralmente y que mandemos a este farsante a chingar a su madre. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.